grabando. Ya. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a la nueva tertulia de la alternativa. Esta tarde con don Nicanor Parra, el autodenominado antipoeta. Procederé a leer lo que Harold Bloom en su gran ensayo sobre el canon occidental decía de don Nicanor II Parra Sandoval, que es considerado como uno de los poetas más importantes de lengua castellana y uno de los más grandes poetas de Occidente. Según Harold Bloom, que dice en su ensayo, algo parecido a lo siguiente, dice: Nicanor Parra descubre una nueva voz, quizás no es el descubridor de una nueva antipoesía, quizás él retoma la posta de grandes antipoetas del siglo XIX y quizás de antipoetas de la Edad Media, pero hoy, en la actualidad, se ha convertido en una voz indiscutida, algo que para Occidente y sobre todo para los traductores norteamericanos e ingleses no cabe, es sine qua non. Hoy en día la discusión de lo que Parra, si podrá o no resistir la lectura de una nueva generación, con el correr del tiempo, eso lo verá solamente las nuevas generaciones literarias, donde hasta hoy Nicanor goza de una excelente salud literaria. A pesar de que sus primeros libros solamente eran un remedio a García Lorca, hoy en día con sus poemas y antipoemas y las traducciones que City Light, que dirigía a los Beatnik en los años 60, fue un caso que se conociera esta literatura muy tempranamente en los Estados Unidos, donde fue muy bien recibida. Eso es lo que Harold Bloom en parte dice sobre don Nicanor Parra. Y yo quiero, antes de hablar de los Harold Bloom, claro. Es uno de los más grandes ensayistas y estetas de Occidente, que tiene un libro donde habla más o menos de lo que es el canon occidental en materia de grandes escritores y poetas, donde está Samuel Beckett, está Borges, donde también está nuestro Nicanor, está John Ashbery, Robert Frost, y les da un aura de los grandes escritores, por lo menos de Occidente, no metiéndose en lo que es la poesía oriental, ni china, ni japonesa, ni hindú, solamente dando un aura hacia el concepto occidental. Antes de hablar de datos, de hablar de su biografía, de algunas cosas sabrosas, o del compromiso político que tuvo o no tuvo, quiero declamar algo que aparece en Obra Gruesa, que es una especie de diálogo que aparece en Obra Gruesa del año 69, que se llama Los dos compadres y más o menos es así. Es muy lúdico y también juega un poco con el agnosticismo de este científico poeta. Los dos compadres. Buen día, compadre Juancho. Buen día, compadre Lucho. ¿A dónde va mi compadre este día tan fiero? ¿Cómo fiero, compadre? A la capital de Roma. A la capital de Roma. A la capital de Roma. Las cosas de mi compadre. ¿Cómo? ¿Qué monos va a pintar usted a Roma, compadre Juancho? Eso lo sé yo nomás, pues, compadre Lucho. Voy a hablar con el Santo Padre. ¿Qué Santo Padre es ese? ¿Cómo que Santo Padre ese? El Santo Padre de Roma. ¿El Santo Padre de Roma? El Santo Padre de Roma. No me haga reír, compadre. Ríase nomás, compadre. Palabra de hombre que es el Santo Padre de Roma. Palabra de chillanejo. ¿Y quién es el Santo Padre? El tambor mayor de toda la cristiandad. ¿De toda la cristiandad? De toda la cristiandad. Las cosas de mi compadre. No me haga reír. Ríase nomás, compadre. ¿El Papa no cree en Dios? ¿Cómo que no cree en Dios? El Papa no cree en nada. Las cosas de mi compadre. Perdóneme, compadre Juancho. ¿Le puedo preguntar algo? Pregunte nomás, compadre. No se vaya a enojar después. ¿Cómo me voy a enojar, compadre? Cuidado con enojarse. ¿En serio, compadre? ¿Qué gana con ir a Roma? ¿Qué gano con ir a Roma? ¿Sabe que desde nací que ando detrás de la vida eterna? ¿En serio, compadre Lucho? ¿En serio, compadre Juancho? No me haga reír, compadre. Lo invito a tomar un trago. Vamos, compadre. ¿Verdad que nuestro planeta es el mejor de todos los mundos? Así me parece a mí. ¿Verdad que Cristo murió para purgar los pecados de toda la humanidad? Así me parece a mí. ¿Verdad que murió en la cruz? ¿Verdad que murió en la cruz? ¿Fumémonos un cigarro? Fumémonos un cigarro. A ver, ¿quién es ese hombre que se ve en el balcón? El Santo Padre de Roma.
el santo padre de Roma, el santo padre de Roma. Fumémonos otro cigarro. Ahí viene Jesucristo. ¿Cómo no murió en la cruz? No sé si murió en la cruz. ¿Y cómo no resucitó? No sé si resucitó. Viene con la cruz a cuesta por toda la eternidad. Por toda la eternidad viene sin cruz. Dale con que viene sin cruz. Eso es parte de este poema o parte en prosa de los dos compadres que aparecen en Obra Gruesa, donde él juega mucho con la ironía y en parte a este diálogo entre el compadre Juancho y el compadre Lucho. Pueden intervenir cuando quieran. Esto no es un monólogo ni nada. Y tú, Arturo, ustedes chiquillos también pueden hablar. Me carga Parra. Pero dilo, eso sería interesante, porque... Es solo para tener una otra discordante. Porque vamos a estar todos de acuerdo. Porque hay mucha gente que también piensa como tú que... Bueno, a mí el compromiso de Parra en lo político, eso siempre me causó una gran duda, pero... ¿No quiere hablar nadie? ¿No? Cualquier cosa que quieran decir de él. Si alguien lo vio, lo conoció, lo vio en la micro, lo vio alguna vez. Yo conocí... Sí, permiso, deja girar un poco. Mi profesor de... En ese tiempo hacíamos castellano en el colegio, no hacíamos lenguaje. Porque yo soy una persona muy antigua. Entonces yo estudié castellano y de la propia aptitud académica también. Es una cosa súper extraña. Bueno, el profesor de castellano, que era un gran profesor, y que don Hernán López, y que debo decir además que él dirigió el primer taller literario en el que estuve, y no volví a estar en un taller literario tan bueno hasta que no estuve en los talleres de Andrew Holleran y David Keplinger en Estados Unidos. ¿Se fija? O sea, un gallo que era muy bueno. Odiaba a Parra. Pero que lo odiaba, porque él decía, eso no es poesía, eso no es nada, ese gallo me está tomando el pelo, eso es pura chatarra. Y hay mucha gente, y hay mucha gente que odia a Parra así visceralmente también. Mientras que hay otros personajes que por otro lado lo idolatran. Ahora, yo creo que con Parra, en el caso si alguien es poeta, pasa lo que le pasa al narrador con Cortázar, en el sentido de que ya, Cortázar es muy bueno, pero si tú aprendes a escribir leyendo a Cortázar, no va a resultar, porque va a ser igual que Cortázar, ¿te fijas? Claro. O sea, yo creo, y eso, lamentablemente, hay mucha gente que dice Parra que tiene especial. Claro, si uno lo compara con los poetas de ahora, nada. Por eso es que ahora todos los poetas creen como Parra, porque todos se creen Parra y todo el mundo quiere jugar a Parra. Y si bien yo creo que Parra es un autor que hay que leer, en este caso estoy de acuerdo con Harold Bloom, lo cual a Harold Bloom de mantenerlo, de hacerlo sentir muy bien. Murió Harold Bloom entonces. Sí. Creo que cuando alguien quiere escribir poesía, yo creo que tiene que partir y sobre todo leer cosas más clásicas, porque Parra es un gran poeta, pero no es un maestro, o sea, no es alguien en que te puede enseñar a escribir. Pero si tú empiezas a tomar ideas y cosas de Parra, lo más probable es que termines copiándole a Parra y lo que tú haces no valga nada. Entonces, en ese sentido, creo que para aprender a escribir hay que leer a poetas un poco más clásicos que Parra, porque bueno, en Chile hemos visto todo el mundo escribe como Parra, y Parra ya existe, y es bueno que exista. Entonces cuando alguien escribe como Parra ya no es. Por ejemplo, en el caso de la narrativa yo siempre recomiendo la lectura de Borges o de Juan Rulfo, que son escritores en lengua hispana. También recomiendo más ruso y todo eso, pero en lengua castellana. Porque sobre todo en el caso de Borges es un tipo que simplemente tiene un estilo perfecto. Entonces tú siempre vas a poder aprender de él. Pero si tú aprendes de un tipo como Cortázar o de un tipo como Parra, que son tipos que rompieron el canon, pero al romper el canon tú no puedes romper un canon si no creas tu propio canon y tus propias reglas. Ellos crearon sus propias reglas y lo hicieron súper bien. Pero esas reglas solo funcionan para ellos. O sea, otro Parra no va a salir. Y si sale, porque ya existe Parra. Claro. O sea, eso yo creo que es lo más importante que yo tengo que decir de Parra. Maravilloso. Chiquillos, ¿ustedes no? Y a toda la gente que escribe. Ahora vamos con algunas cosas biográficas y Parra es imaginario. El Parra, ya, y por supuesto el hombre imaginario. San Fabián de Alico nació nuestro superhéroe de hoy. Quizás más antihéroe que héroe, como antes decía
don Pablo de Roca, en la región de Ñuble, de una familia con un estímulo de un padre, Nicanor Parra Alarcón, que es profesor primario, que a la vez también era poeta, y su madre Rosa Clara Sandoval Navarrete, que era tejedora, modista y que también gustaba mucho de la música folclórica. Fue el hermano mayor de 8 de una playa de un universo, Parra, que yo creo que la última estrella de Parra que se apagó fue la de Nicanor, hermano mayor. Después venía Hilda, después venía Violeta. Hilda y Violeta tuvieron un grupo, un dúo, donde interpretaba música folclórica que le fue bastante bien al comienzo. Después viene Roberto, Caupolicán, Elba, Olga y Oscar. En la casa de los Parra era a la vez el colegio. Por lo tanto, los niños de la zona iban a estudiar con el padre de Parra, que a la vez era un bohemio y llevaba una vida bastante disipada. Y durante el periodo de la dictadura del general Ibáñez, hubieron muchos problemas económicos y se vieron obligados a ser nómadas. Vivieron en Ancud, vivieron en Lautaro, vivieron en la casa de su tío Ramón Parra acá en Santiago. O sea, estuvieron constantemente cambiando de hogar, hasta que por cosas de la vida pudo él terminar lo que digamos sus estudios de lo que sería el quinto Humanidades. El Instituto Nacional Barros Arana, su último año lo pudo terminar ahí. No exento de que cuando se hizo de grandes amigos, entre ellos Carlos Pedraza, que fue un pintor de la generación del 40, un pintor que terminó ganando el Premio Nacional de Arte. También conoció al filósofo Juan Gómez Millas. También conoció a otros destacados de la época que ayudaron mucho, sobre todo a construir a este Parra que estaba en un estado embrionario aún. Quizás una de las anécdotas que más se recuerda era que cuando él volvió a su querido San Fabián, la alcaldía lo nombró poeta laureado. Y se topó con Pablo Neruda, que venía haciendo una campaña política para el presidente Aguirre Cerda, para todo para el Frente Popular. Ahí conoció a uno de los bates mayores de nuestra poesía, para después él, ya en el Instituto Nacional Barros Arana, declamar un poema a la escuela. Y por esas cosas del destino estaba doña Gabriela Mistral presente y le dijo que él sería el futuro gran poeta de Chile y quizás también de Hispanoamérica. La profecía de esta bruja se terminó haciendo realidad, como sabemos, años después, y Parra recordaría eso con unas conversaciones que están en las memorias de Federico Choc, cuando él se encontró con Gabriela Mistral y vio a esa mujer con rasgos indígenas tan poderosa que parecía que tenía un magnetismo diferente a todos los demás y era muy atrayente, y él decía que creía haberla conocido de antes, tenía esa rara sensación de haber visto a esa mujer antes, siendo que era una mujer mayor y que él recuerda que jamás la ha visto, pero quizás sea solo parte de la ensoñación o de la idea de hacer idealizar a las personas, sobre todo a la Gabriela, que era alguien tan poderoso. Se terminan estableciendo en Chillán la familia Parra. Nicanor no volverá a su tierra natal por mucho tiempo. Ya egresando entraría a lo que es el Instituto Pedagógico a estudiar. ¿Qué entró a estudiar tú? Pedagogía en matemáticas, ¿no? Matemática, claro. Matemática, física. Trató de estudiar inglés, trató de estudiar derecho, pero lo dejó muy rápido. Y en el campus siguió la amistad con estos muchachos jóvenes. Carlos Pedraza, este galerista, pintor, que fue muy destacado años después, y se establecieron en unas redes quizás culturales, educativas. Parra al principio escribía con un barroquismo sentimental, muy parecido a como escribía quizás sus primeros héroes, el modernismo, cómo él veía a ese Rubén Darío, o cómo él también, muy influenciado por Federico García Lorca, terminaría escribiendo o tratando de publicar. Acuérdate que en esa época existían las llamadas liras populares, eran esos tipos de folletín que existieron por muchos años, existieron en gran parte del
fines del siglo XIX hasta más o menos los años 40, más o menos existieron y con mucha fuerza. Era hoy como los blogs de Face, el que quería ser escritor y quería tener una vida social, sí o sí tenía que escribir en la llamada lira popular. Publicaciones callejeras donde se podía ver todo lo que los literatos de aquella época estaban creando, escribiendo. Nicanor se convirtió en aquella época en un joven poeta. Recordemos que se escribían en décimas, en la construcción gramatical de aquella época obligada, estructurada, la décima, la estrofa castellana, los cuartetas. Yo hago eso todavía ya. Claro, pero era el leitmotiv y el canon de esa gran generación. Recordemos que su héroe favorito era Magallanes Moure. Él tenía la gran antología de Magallanes Moure, que él recuerda que declamaba mucho y le gustaba leer la crítica literaria del Mercurio, donde también había un cura en esa época que era el que profesaba la verdad en la literatura nacional. También era un sacerdote como hoy se sigue haciendo. ¿Todavía no existe Alona, no sé? No, pero está Ignacio Valente. Ignacio Valente, claro, sí, no, ha sido escribiendo, sí. Hasta hace muy poco, un año atrás, sacó bendijo a Eric Porhammer por su libro Bajo la influencia de la poesía, el libro que nos regaló a unos amigos, pero bueno, hablaba, no saliéndonos del tema, recordemos que con estos amigos, con Millas, con Carlos Pedraza, publica la llamada Revista Nueva, donde él empezaría a publicar sus primeros esbozos de lo que sería el primer Parra, el Parra de la juventud, el Parra influenciado por Federico García Lorca, por Magallanes Moure, por toda esa generación, hasta que él lograra encontrar su verdadera voz interior o su sello particular. El año 39 se gradúa como profesor de matemáticas y comenzaría una gran... él lo recordaría muchos años después en sus... Bueno, Federico Chop, en su ensayo sobre Parra, que Parra tenía mucho miedo. Recordaba que sus primeros escritos fueron echados a la basura por los curas del Mercurio. Él recordaba que sus primeros poemarios fueron arrojados textualmente a la basura. Que el conocer a Pablo Neruda, quizá al principio fue una especie de reconocimiento de un poeta mayor, él le decía que no debía estar publicando toda esa cosa tan rara que él estaba, porque los poetas mayores, sus hermanos mayores, como Neruda decía, no estaban comprendiendo esos quiebres tan raros en el lenguaje y no se sabía si era esa burla o esa fisura que él trataba de hacer, porque en realidad no se sabía bien. Ni hoy en día todavía se sigue sabiendo bien si me estaba tomando el pelo o él estaba creando un nuevo lenguaje dentro de este lenguaje que ya nosotros conocemos, de las lecturas. Quizás, como el mismo Federico Chop dice, quizás hay que aprender a leer de nuevo para volver a entender a este Parra, y quizás no seamos esta generación, pero influenciados todos por las vanguardias dadaístas, por los movimientos que en aquella época, cuando nuestro héroe era un mozalbete, estaba influenciado por ellos. Mira, Arturo, acá está el especial del The Clinic sobre Parra. ¿Puedes leer alguno de los artefactos que está al principio? Porque mi intención será ir matizando con poesía y seguir leyendo parte de los ensayos de Federico Chop y... Ya, estos son artefactos. Dale, adelante. Lor y Gloria, al sabio más grande de Grecia. Yo ni siquiera sé que nada sé, solo creando mundos me consuelo. Claro que lo que pasa hoy en el mundo, a mí creando mundos me consuelo. Ese es un artefacto. La letra es un poco acuática, por eso me gustó. La realidad no cabe en un zapato chino, menos aún en un bototo ruso. Haz que las flores abiertas interesan, más que las flores abiertas interesan las que están por abrir. Eso dice. Y otro artefacto: a mí nadie me pisa los callos, a mí nadie me pasa a llevar, aunque sea Fidel en persona o la propia unidad popular. Esto es un sacrilegio no sé. Calzados bata, piececitos de niños, celosos de frío, cómo os ven y no os cubren, Dios mío. Casa Blanca, Casa de las Américas, Casa de Orates.
Dice aquí, NB, para servirlo, es una tumba. Es una cosa tarjada, dice, desde dicho que te enterrarás en la tierra, pero no se cumplieron mis órdenes, y aquí me tienen como santo weón en un nicho perpetuo. Se confirma mi tesis, es el amor lo que destruye al hombre. Esos son algunos artefactos que hay acá. Y ahí está el... Aquí. Que la T sea de barro para que no dure mucho. Que la T sea de sauce para que vuelva a brotar. Aquí hay varios artefactos. Vamos a seguir leyendo algunos, si los demás chicos también quieren reclamar algo. A Parra o de Parra. Recordemos que ya graduado como profesor de matemáticas volvió a su internado Barros Arana como inspector. Y para poder recordemos que después fue becado para poder seguir estudiando estudios superiores ya en la Universidad Brown en aspectos más relativos a la, por lo menos lo que Federico Choc dice en sus memorias, que Parra al ir a la Universidad de Brown a un posgrado en mecánica avanzada el año 43. Y en su regreso terminó después trabajando en el instituto, volvió al Barros Arana y terminó en la Escuela de Artes y Oficios como profesor de física y matemática. El año 37 Parra publica lo que vendría siendo su primer poemario, Cancionero sin nombre. Como ya dijimos, estaba muy influenciado sobre todo por Federico García Lorca. Cuando es becado de nuevo por el consulado inglés para continuar sus estudios avanzados ya en Inglaterra y poder terminar una especialización en interpretación y relatividad, ya en mecánica avanzada y fue un profesor titular de mecánica. Eso es en Oxford, Inglaterra. Y quizás poder construir desde el lenguaje matemático esa interpretación que él decía que tanto los números como las letras son signos que están en trance de movimiento y están en trance de movimiento en un formato. Están en el formato, como hablábamos antes con los chicos, el formato papel o el formato pizarra o hoy en día en el formato pantalla, y como son signos que están en trance de movimiento, para unirse se carga de energía, tanto los números como las letras. Y eso vendría diciendo él, que vendría siendo la idea de la antipoesía, el cargar de energía no solamente los signos de las letras, sino también construcciones totalmente reciclables, como más tarde lo hizo en los aparatos y en las interpretaciones que fue haciendo con toda esta muestra plástica que él fue desarrollando, voy y vuelvo, y los artefactos. Pues la idea del artefacto, ya que él decía que todos los artefactos al sobrecargarse de energía tienden a fallar. Los aparatos, la tostadora, los equipos, todo que recibe un golpe muy fuerte de energía tiende a fallar, y por lo tanto él decía que la palabra no está exento al ser cargada con energía, también tendía a fallar. Por eso la antipoesía tendría la doble función de llegar más allá de donde no llegó el lenguaje de la poesía, sino un poco más allá, en ese lejano abismo, y ocuparlo con algo tan difícil que es el humor. Pero un humor no es el humor clásico del contador de chistes, sino es el humor más inteligente, que es lo que realmente cuesta, y que es lo que todos los que se dedican al humor, y él quizás no buscando nunca el humor en la poesía, terminó haciendo increíblemente humor. Aquí hay una columna, el humor de Parra, ni más ni menos que de don Hermógenes Pérez de Arce. Gran filósofo. Y no lo voy a leer, pero voy a leer el texto destacado que dice: Parra es a su vez superior y ruda porque tiene sentido del humor, del cual este carecía por completo, como buen comunista. La humanidad nunca conoció a un comunista con sentido del humor. Eso dijo Hermógenes Pérez de Arce. Bueno, Fidel también tenía un sentido del humor muy extraño, pero sentido del humor al fin y al cabo. Acá anoté algo que escribió don Federico Chopp en su memoria. Federico Chopp fue el que lo he nombrado varias veces, quizás a usted no le suena el nombre. Es uno de los grandes críticos literarios. En su revista en la Universidad Austral fue uno de los primeros en publicar a Parra, el poema del poeta que duerme en una silla,
y don Nemesio Antunes tenía un programa de radio en Nueva York que se llama Arte desde Nueva York, que se transmitía para toda Hispanoamérica. Y él entrevistó a Nicanor. Y entonces hablaron sobre el concepto estético, sobre la Violeta, sobre su vida, y llegaron al concepto de obra gruesa. Entonces ahí Nemesio Antunes decía obra gruesa, como el concepto que dicen los arquitectos antes de levantar una gran construcción, un gran edificio, lo que viene es la obra gruesa. Del cual era el poema que les declamé delante los dos compadres. Y los dos, claro, don Federico Chop relata lo siguiente, dice más o menos así: ya estando en Oxford, Inglaterra, el científico Edward Arthur Mill, que bien se congraciaba en las clases con Parra, constantemente estaba recomendándole libros europeos, sobre todo de grandes creadores y filósofos. Durante ese periodo, ambos viajaron a Suecia, donde Nicanor conoció a Inga Palmen, quien la acompañó de regreso a Chile. A su regreso, volvió a reencontrarse con don Enrique Lini Jodorowsky para crear aquella obra extraña llamada Quebrantahuesos, una exposición mural realizada con recortes de periódicos donde se utilizaría el llamado collage. Esto es del año 53. Recordemos que año 79 el Centro de Estudio Humanístico de la Universidad de Chile saca el único número de la revista Manuscritos donde vuelve a aparecer parte de ese quebrantahueso, ese collage que se había hecho en aquella época. Había hecho Jodorowsky, Lini y Parra. Lo habían rearmado y construido, ya que el año 52 esto solamente se supo en ciertos lugares, digamos, artísticos, poéticos, pero para el año la revista Manuscritos, que tuvo un solo número, ahí salieron los poemas de un surita inédito, salieron algunas cosas de Enrique Lin, salieron algunas cosas de Uneus. Fue el Centro de Estudios Públicos, el Centro de Estudio Humanístico de la Chile, única facultad que siguió funcionando con sistema humanista y que le dio clase y que le dio trabajo a Nicanor durante mucho tiempo, ya que gran parte de todo el mundo estaba exonerado o había sido becado en París, en Suecia, en la URSS o en Cuba. El segundo poemario de Parra, imagínense, es el del año 54. El primero fue el 37. Este es el año 54 y aquí aparece poemas y antipoemas. ¿Qué dice nuestro querido Rafael Gomuso de esto? En un recorte, dice: poemas y antipoemas irrumpieron como un suceso, algo extraño, antipoemas, que se oponían a la poesía tradicional imperante en Chile, encargada y dirigida por Neruda, Huidobro y don Pablo de Roca. Se sabía que en los años 50 era extraño que alguien desafiara de esa manera al canon nacional. En los años 50, Parra viaja al extranjero, da conferencias en Estados Unidos, en México, en Panamá, en Perú, es un conferencista. Ya Parra empieza a ser reconocido paradójicamente con solo 2 libros. La antipoesía dio muy fuerte y en el largo viaje que él realizó, hasta que por esas cosas del destino se encuentra con los grandes dioses de la poesía norteamericana del movimiento Beatnik, Alan Gilbert, Lawrence Ferlinghetti, Neil Cassidy, toda esa manga de borrachos y homosexuales, que estaban marcando un antes y un después dentro de lo que sería y su gran editorial City Light, y paradojalmente que se publica Antipoem, que lo hace el mismo Ferlinghetti y George Eliot, que sería uno de los editores que trabajarían, y me gustaría mucho este concepto. No olvidar que las primeras traducciones que se hicieron de esto después las continuó Alan Gilbert, también William Carlos Williams, Thomas Merton, ya en el año 67 con poemas y antipoemas, y lo que causó aquí, recordemos que el Encuentro Internacional de Poesía organizado acá por la Universidad de Concepción, donde estuvieron las grandes lumbreras de la poesía, y vino la generación Beatnik, los tambores mayores como Alan Gilbert, Neil Cassidy, Ferlinghetti. Acá estaba don Gonzalo Rojas, el mismo Parra. Entonces esa playa se reunió, y los recuerdos que tiene Pedro Lastra de eso es que cuando fue a buscar al tren, a la estación central, al aeropuerto a Alan Gilbert, y después llevarlo en tren hacia Concepción, era marihuana. Y los recuerdos que tenía, también estuvo Teler, y los recuerdos que tenía
Sibila Redondo, la esposa de Teler, era que todo el rato ellos pensaban en inyectarse y en pastillas, en marihuana y en tener amores fugaces. Parra del año 54 publica Versos de Salón, Canciones Rusas el 67, Obra Gruesa el 69. Tuvo Parra una muy buena relación con Cuba, con Castro, con la revolución, con el movimiento romántico, con toda la inteligencia de izquierda. Creo que sabía esa historia de... Y también en conferencista fue a declamar a un festival de poesía en lo que le costó muy caro que organizó la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, con poetas rusos, poetas mexicanos, franceses, y terminó tomando el té con Pat Nixon, la esposa del presidente Nixon, el salón oval de la Casa Blanca. Algo muy extraño. Esto fue el 15 de abril de 1970, días antes o semanas antes, los norteamericanos habían hecho un gigantesco bombardeo a Vietnam y con napalm, y habían ocurrido varios asesinatos a la población civil. Y aún así Parra accede a tomar el té con la primera dama de los Estados Unidos, lo que automáticamente significó un bloqueo, fue expulsado como presidente del jurado del premio Casa de Américas, las Américas en Cuba. Se tomó una tacita de té, ¿no? Claro, Marta Harnecker, que era una de las grandes intelectuales de izquierda, se encargó de que se cerraran muchos canales de comunicación con él. La izquierda latinoamericana acusó a Parra de miles de cosas. Él trató en un principio de defenderse, trató de dar explicaciones, pero después guardó silencio y defendió la independencia del poeta en materia de cosas políticas. Voy a declamar parte del hombre imaginario. No, el hombre imaginario. El hombre imaginario. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios, ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes imaginarias sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario, que consiste en un valle imaginario, circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario, entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria sueña con la mujer imaginaria, que le brindó su amor imaginario, vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Ese es un poema que ya se ha convertido como en el cliché, no sé. Tasome. Christian Barger decía que solo por este poema merecía el premio Nobel. El poeta y la muerte. Este me gusta mucho a mí. Este es un lujo que me voy a dar yo. Da lo mismo. A la casa del poeta llega la muerte borracha. Ábreme, viejo, que ando buscando una oveja guacha. Estoy enfermo. Después, perdóname, vieja lacha. Ábreme, viejo cabrón. No vaya a mostrarle el hacha. Por muy enfermo que esté, tenéis que afilarme el hacha. Déjame morir tranquilo, te digo, vieja bizcacha. Mira, viejo desgraciado, bigote cucaracha. Antes de morir, tenéis que mandarme la media cacha. La puerta se abrió de golpe. Ya pasa, vieja cucufa. Ella que se le empelota y el viejo que se lo enchufa. Eso es la hermosa poesía de nuestro querido Nicanor Parra Molenares. ¿Hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde llegaré? Arturo, ¿algo que decir? Hasta ahora el compromiso político de Parra, ¿qué te parece a ti? ¿Sabías algo de él? ¿Sabías algo de que fue muy criticado, satanizado? Él fue criticado por tomarse, yo todavía hay gente que me dice, pero Parra se tomó el té con Pat Nixon, así como ya el colmo de la maldad, o sea, no sé, bueno, en tiempos bastante fanáticos, o sea, tú en ese tiempo no podías hablar con los otros, y el imperio norteamericano era por supuesto especialmente maligno, y en especial Richard Nixon, que claro, era como el malo absoluto, era anticomunista, y era, ya porque si hubiera sido con la Jacqueline Kennedy no hubiera sido tan terrible, pero la Pat Nixon era la señora de Richard Nixon. Que Richard Nixon era considerado un tipo ultra conservador,
quien curiosamente fue el que abrió las relaciones comerciales con China y Estados Unidos, siendo que China es siempre comunista y más o menos aliada de la Unión Soviética. Entonces justo estaba rompiendo relaciones con la Unión Soviética. Buenas noches. Hola, hola, adelante, bienvenido, adelante. Tomen asiento, tomen Unos, asiento. unos poquillos. No, Tomen asiento, querido. Aquí, pueden más adelante para que... comunidad con esto. ¿Qué dice? Entonces, Aquí pueden ser, querido. Ya. Bienvenido. Estamos en pleno Nicanor Parra, pero si quiere hablar, leer, Eso, reclamar, ya. bailar, bienvenido. eso es lo que yo podría decir de esa época. Sí. Aquí llegaron amigos nuevos. Estamos hablando de la parte de la biografía de Parra. Ya. ¿Chilena? No. Ah, chilena. ¿Pero ubica a Parra? Sí. Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño ¿De recosto dónde? para que nuestra amiga... Australia. Australia, also Australia. That's a good thing. le, I con- thought you were Japanese or something. No. Tengo la cara japonesa. Yeah, you have it. le contaba a los amigos que Nicanor Parra, según Harold Bloom, es uno de los grandes estetas había escrito un libro consagrado al canon occidental, que Nicanor es considerado uno de los grandes poetas de Occidente, de Occidente. Y aquí en Chile, Nicanor es el hermano mayor de 8 hermanos, de una playa de grandes artistas chilenos, donde está una mujer muy poderosa como Violeta Parra, una folclorista, está Roberto Parra, está Tita Parra, está Elba, está Roberto Caupolicán, Oscar Roberto, el creador de La Negra Esther. Entonces, es toda una familia muy que es totalmente entregada al arte y con secuelas que Isabel Parra, Gabriel Parra, Colombina Parra, o sea, No, nietos y Colombina sobrinos que han continuado en una dinastía de los Parra. El hijo de un profesor primario, Parra de Nicanor, hijo de un profesor primario, Nicanor Parra Alarcón, que también era poeta, y su madre una tejedora y modista. De orígenes muy humildes, Parra fue el único de su familia que tuvo estudios superiores, pudo estudiar en el pedagógico para ser profesor de matemáticas, después fue becado en los Estados Unidos en la Universidad de Brown para hacer un concepto sobre relatividad, después en Oxford para hacer otro concepto sobre mecánica, etc. Y estábamos hablando que el año 39 publica su primer libro, primer poemario, Cancionero sin nombre, muy influenciado por la poesía de Gabriel García Lorca, Federico García Lorca, Manuel Magallanes Moure, hasta que el año 52 publica lo que sería considerado por Harold Bloom el momento en que sale Poemas y Antipoemas, traducido en primer lugar por los grandes escritores norteamericanos de la generación Beatnik, Allen Gilbert, Ferlinghetti, Neil Cassidy en la editorial City Light, Antipoemas primero y después Poemas y Antipoemas, traducidos después por William Carlos Williams, Thomas Merton, toda la playa de grandes escritores norteamericanos. Después fue mucho. Claro, sí, Thomas Merton después influenció mucho a don Ernesto Cardenal, que está muy enfermo también hoy en día de Cardenal. ¿Existe todavía Cardenal? Sí. Su edad también está complicada. Claro. Acabamos de leer El Hombre Imaginario, que es un clásico, pero vamos a seguir declamando. Arturo había leído algunas partes ahí de los artefactos que tenemos, que salen en la revista de Clinic. El año 62, Parra, después de aproximadamente 10 años, vuelve a publicar Verso de Salón en el 62, Canciones Rusas el 67 y Obra Gruesa del 69, de la cual yo declamé al principio los dos compadres que estaban y dice: hola compadre Juancho, hola compadre Lucho, ¿a dónde va mi compadre? Voy a Roma, a ver al Santo Padre. Algo que una vez hizo con... Adelante, querido. O viene a sacar la tocarra. Sí. La tocarra. Nicanor tiene un punto de quiebre. Nicanor el año 70 va a un congreso de escritores que hace la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, estuvimos conversando. Y ahí para retomar donde estábamos, y en aquel momento él es invitado por la primera dama de los Estados Unidos, Pat Nixon, esposa de Richard Nixon, a tomar el té, cuando semanas antes los norteamericanos hicieron un gigantesco bombardeo en Vietnam del norte. Y hubieron matanzas también, entonces eso la izquierda latinoamericana, especialmente la izquierda cubana, no lo perdonó. Claro. Parra fue expulsado como presidente como jurado del premio Casa de las Américas. Sus publicaciones fueron vetadas. La izquierda chilena, el Partido Comunista Chileno, de los partidos
comunistas más ortodoxos del mundo, lo atacó muy duramente. Claro. Parra intentó defenderse, pero al final quedó por el mutismo, el silencio y defendiendo el concepto de que el poeta es libre e independiente en sus ideas, y la creación y las ideas, según lo que decía Parra, no van de la mano. Voy a leer algo que tengo escrito sobre Don Nicanor. Yo creo que voy a leer de nuevo el mismo concepto para que lo escuche ella, de los dos compadres, o puede ser otro. No, el discurso del buen ladrón, que también es un... Pero en Australia, Parra es conocido mucho o un poco solamente. Muy poco. Correcto. ¿Qué poeta es conocido de Chile? ¿Pablo Neruda? Sí, Pablo Neruda sí, pero su poesía no tiene la misma sensación en traducido. Ya. You have to read in Spanish, I guess. Sí. Pero Pablo Neruda sí. Pero en sí, ¿qué otro poeta chileno? Vicente Huidobro, ¿no? Gabriela Mistral, ¿no? ¿No? Hay algunos españoles, pero no tanto chilenos. Algunos españoles. La Isabel Allende está conocido, pero no es una poeta. O escritora, pero... Este es un poema que escribió Nicanor, de obra gruesa, que fue publicado aquí el año 69. Es la ironía que Parra tiene en relación a los cambios de gobierno. Ya se venía encima la unidad popular y él escribía esto. Discurso del buen ladrón. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Nómbrame presidente del Senado. Nómbrame director del presupuesto. Nómbrame Contralor General de la República. Acuérdate de la corona de espinas. Hazme cónsul de Chile en Estocolmo. Nómbrame director de ferrocarriles. Nómbrame comandante en jefe del ejército. Acepto cualquier cargo. Conservador de bienes raíces. Director general de bibliotecas. Director de correos y telégrafos. Jefe de vialidad. Visitador de parques y jardines. Intendente de la provincia del Ñuble. Acepto cualquier huevada. Nómbrame director del zoológico. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Nómbrame embajador en cualquier parte. Nómbrame capitán de Colo Colo. Nómbrame si te place presidente del cuerpo de bomberos. Hazme rector del liceo de Ancud. En el peor de los casos, nómbrame director del cementerio. Ese es más o menos la ironía. ¿Se entiende más o menos la idea de Parra? ¿Se entiende? Que aquí pasa mucho en Chile, esto que llegando los cambios de gobierno se espera mucho favoritismo y alguien quiere. En Chile no hay corrupción. Chile la alegría ya viene. Chile la alegría ya viene. No sucede ya. That never happens here. Not true, Este not se llama el pago de Chile. Por lo visto lo único que existe es Neruda, la Mistral y O Neruda. Nada que huela vagamente a chileno. Chile, no. Tiene que ser francés o inglés y venir del selecto grupo de Estocolmo. Los caballeros no soportan el olor a sobacos. Nota, hijos de la Madonna, cámbiense de nombre, por lo menos. Este es del Pago de Chile, también de poemas y antipoemas. ¿Tiene algún poema favorito? Sí, ¿Qué sabes de él? Que me ¿Sí? gusta harto es que la verdad es que tuve un contratiempo, entonces el que más a mí me llega mucho es uno con su No es lo parte que de imagino. profesor. Ah, ¿lo tiene ahí? Dale, dale. Sí, se llama Autorretrato. Sí, dale. Bueno, considerad muchachos este gabán de fraile mendicante. Soy profesor de un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué les dice mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué les sugieren estos zapatos de cura que envejecieron sin arte ni parte? En materia de ojos, a 3 metros no reconozco a mi propia madre. ¿Qué me sucede? ¿Qué me sucede? Nada, dice. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luz miserable y todo, ¿para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués y con olor y sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajos, a veces veo formas extrañas en el aire, oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales.
Observad estas manos y esta mejilla blanca de cadáver. Estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven, lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando la cara de los diamantes. Aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. Bien, bien. Sí, bueno, bueno, por esta... Bueno, hoy su nieto ha estado un poco lavando la imagen de Parra, dice que fue engañado por la CIA, que ese día iban a ir a... iban a ir a otro concepto, que claro, terminó tomando el té sin querer, queriendo, cosa que yo creo que es un lado de imagen solamente de Nicanor. Esto es parte de la producción de Parra, está relacionado, Nicanor Parra, poema y antipoema a don Eduardo Frei. Arturo, ¿puedes leer algo? ¿Sí? Para que participemos todos. Querido Arturo. Antipoema. Cuando muere un hombre como Frei, salen a relucir los adjetivos, sube la fiebre, baja la temperatura. Los lugares comunes de rigor, el vacío difícil de llenar, el consabido nudo en la garganta, nuestro más sentido pésame a la familia. Dios lo tenga en su santo reino, y que descanse en paz naturalmente. ¿Cómo se le ocurre que no? Firma la declaración el dirigente máximo del calzado. Por su parte, la Prefectura del Tránsito dispone medidas especiales a fin de evitar el atochamiento de vehículos y dar vía expedita al cortejo. Formidable, genial, fantástico. Viva la Prefectura del Tránsito. Pucha que importante todo esto. Frases que van y vienen de boca en boca. Lindo los funerales. Ahora sí que nos quedamos huérfanos. Dirigente ejemplar. Durante el gobierno de Frei no se persiguió a nadie por sus ideas. Practicó la filosofía del término medio sin caer en un eclecticismo barato. Se le podrá acusar de cualquier cosa, pero no de segundas intenciones. Los argentinos estamos en deuda con don Eduardo. Todas estas y muchas otras genialidades. Mientras tanto, un hombre en un ataúd, el muñeco de un hombre por lo menos, eso que llaman sus restos mortales, es para retorcerse la risa. Medio siglo de vida de este país a la chuña. Alguien recuerda al hombre nadando de espalda en la playa Pirula de Algarrobo, otro sueña con él en bicicleta, la burocracia de la muerte en acción. Y mientras tanto nadie se revela, nadie patea, nadie escupe sangre, se la acepta a cabeza gacha, ni que fuéramos aves de corral, una cazuela para los señores, a lo más 1, 2, 3 aletazos inocuos para salvar las pícaras apariencias. Un catafalco del porte de un buque desafía la ley de gravedad y se desplaza a través de los plátanos orientales en dirección a Alfa Centauro. ¿Alguien sospecha lo que está pasando? Ofrezco la palabra. ¿Alguien se vio a sí mismo a través del ventanuco del ataúd? ¿Alguien está dispuesto a escribir un poema que vaya más allá de lo prudente? El cardenal, el jefe del protocolo, ofrezco la palabra. Su eminencia gris, invierno tampoco, bella manera de expresar el dolor. Aullemos a lo menos, digo yo, si no somos capaces de revelarnos. Oye, viejo, quiero hacer una explicación antes que nada. Diga. Ella Su amiga. llegó de Australia. No. Pero ella es historiadora. Entonces ella vino a saber sobre el problema del golpe de Estado acá en Chile. Mira. Y sobre la gente que fue torturada, en qué lugar estuvo. Bueno, y ella me conoció porque yo fui, por si acaso, preso político. Yo estuve en Villa Grimaldi, 3 Álamos, 4 Álamos y Puchuncaví. Entonces, justo había un emotivo encuentro en 3 Álamos con 4 Álamos para reivindicar ese lugar, que en este minuto la gran parte la tiene ocupada el Sename, con gendarme ahí. Entonces eso ya se está logrando, que se diste la ley para recuperar ese lugar como cuestión histórica. Entonces ella se interesó más o menos, primero que nada, antes de leer también un poema, antes de leer, expliqué mi asunto de que había estado ahí, que encontraba muy desconocido porque habían cambiado algunas cosas.
no se conservaba tal como estaba en esa época. Entonces, por eso que ella se interesó en ese aspecto, entonces me hizo grabaciones de todo lo que leí. Y bueno, y ella también allá, a otros dirigentes de allá de Tres Álamos y Costresí, también con unos juristas de acá, también se ha movido mucho, ha estado acá en la cosa de, aquí, al frente del, Museo de la en el Memoria. Museo de la Memoria, ha recogido mucha información. Claro. Entonces, antes de venir para acá se me ocurrió mostrarle, porque ella no ubicaba realmente algunos discursos de Allende, y le muestro un discurso sobre lo que hizo en Guadalajara, en México. Entonces, para eso, yo quiero leer algo para que lo escuche, que tiene que ver con esa Pero, cosa. pero cerramos lo de Parra y Ah, ya. queda abierto, cerramos, queda poco. Muy bien. Tan desordenado, sí. No, vale. Está bien, cerramos aquí. Las clases de mecánica de Parra en la Chile fueron boicoteadas. Parra renunció a su cargo de director interino de la Facultad de Ingeniería, que lo tuvo a honores, un cargo honorífico. Y el año 69 recibe el Premio Nacional de Literatura. La obra de él, con 5 libros a la vez, ya habíamos hablado de Cancionero sin nombre, poemas y antipoemas, versos de salón, canciones rusas, y obra gruesa le valían al autodenominado antipoeta. Y comenzaba ese libro que tradujeron los Picnic con algo así que decía: por más de 50 años la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que aparecí yo con mi montaña rusa. Ese es como el quiebre del lenguaje que él venía a dar, un sismo dentro, como dice Carmen Berenguer, un sismo dentro del panorama telúrico chileno, de una tierra de poetas. Él venía a ocasionar un sismo de grandes proporciones. Durante el golpe de Estado, Parra trabajó en el Centro de Estudios Humanísticos de la Escuela de Ingeniería, junto con Enrique Lin, alumna de él fue Diamela Altip, y durante ese periodo Parra... Carlos Cordúa todavía hasta hace poco. Sí, Carlos Córdoba, claro, el filósofo. Guardó sepulcrar silencios. Cuando llegó, entre comillas, la democracia, se desenterró a Parra y se hicieron nuevas instalaciones acá en el edificio de la Torre de la Entel, en Madrid. Se hicieron conceptos sobre los artefactos. Los artefactos visuales, las instalaciones que él tenía, los presidentes de Chile, todos colgados, desde Mateo Toro y Zambrano, todos colgados, pasando por Pinochet hasta Bachelet. Después sacó el concepto de obras públicas, que fue un gran libro donde él mostraba prácticamente estos artefactos, las bandejas, sus bototos, su casa de cuero, algunas cosas relacionadas con Dios. Pero los libros más políticos que publicó Nicanor fueron La prédica del Cristo del Elqui y Nuevas prédicas del Cristo del Elqui, que vendrían siendo los libros más políticos que se publicaron de los sermones del año 77, yo creo el mismo año que Gonzalo Millán publica La Ciudad, y creo que nuestro Raúl Zurita estaba publicando también parte de lo que sería su primer libro, La Vida Nueva, más o menos. Más o menos ese era un panorama de lo que estaba ocurriendo. Pero el libro más político que Parra era de un personaje real. El Cristo del Elqui vivió en el 1897, creo, y murió en los 70. Fue una especie de santón o una persona que tenía un síndrome mesiánico, no sé. Llegarían los premios para Nicanor. Llegaría el 2001 el Reina Sofía. No pudo estar presente, envió a su hijo Juan de Dios. Y el 2011 llegaría el premio Cervantes de las Letras, donde tampoco fue, y fue Cristóbal Ugarte Tololo, su nieto, quien dio un discurso. Y el final era que la academia le pregunta: ¿por qué cree usted que es merecedor del premio Cervantes? Por un libro de poemas que aún no escribo. Y los nuevos reyes de España depositan su máquina de escribir con que escribió poemas y antipoemas, y un poema que es una carta y un poema que se debe abrir en los próximos 50 años. Quedaría miles de cosas, miles de anécdotas de alguien que realmente fue muy interesante, fue muy odiado. Durante un periodo en su casa en Las Cruces él recibió a todo el mundo, amigos como Béjar, no sé, Quesada lo visitaron, La Yegua del Apocalipsis, Pancho Casa, Zurita, Gumucio, Meme. Y una parte para cerrar esto, porque ya todos sabemos que se cumple un año de que falleció el antipoeta.
No recordar también que la Violeta, antes que él fuera un gran poeta reconocido, le había hecho una cueca a los poetas y al final el remate, corre que ya te agarra, Nicanor Parra, pero antes ponía a Neruda, a Vicente, a Huidobro, pero el más gallo se llama, ¿cuál? Pablo de Roca, ¿no? Ya. La víbora, supuestamente, según Federico Chop, a la tormentosa historia de amor que estuvo con la super gran woman, princesa de la poesía chilena, doña Estela Díaz Barín, que en aquella entonces le había robado el alma, el corazón y los dineros. Y en este poema donde Nicanor no la deja bien parada. Pero hay que ver que también que Estela también era un personaje de aquellos, de un carácter muy fuerte. Y este está en el segundo libro de Poemas y Antipoemas del año 54. Este libro fue traducido, bueno, ya lo dijimos, por City Lion, por los capos de la generación Picnic, La Víbora. Y queda abierto para que nuestro querido amigo pueda continuar. Y continuamos con La Víbora a doña Estela Díaz Barín. Durante largos años estuve condenado a adorar a una mujer despreciable, sacrificarme por ella, sufrir humillaciones y burlas sin cuento, trabajar día y noche para alimentarla y vestirla, llevar a cabo algunos delitos, cometer algunas faltas, a la luz de la luna, realizar pequeños robos, falsificaciones de documentos comprometedores, so pena de caer en descrédito ante sus ojos fascinantes. En horas de comprensión solíamos concurrir a los parques y retratarnos juntos manejando una lancha a motor, o nos íbamos a un café danzante, donde nos entregábamos a un baile desenfrenado que se prolongaba hasta altas horas de la madrugada. Esta es la primera parte de un poema muy largo a doña Estela Díaz Barín, que han invitado a buscarlo, La Víbora. Y así doy por cerrada esta tertulia de don Nicanor.